En el corazón de la era digital, entre el brillo de las pantallas y el ritmo acelerado de la vida moderna, caminaba un joven como tantos otros. Vestido con jeans y zapatillas, su figura podría haberse perdido en cualquier multitud de Milán. Sin embargo, detrás de esa apariencia común, coexistía un universo de profunda espiritualidad. Carlo Acutis unía en su ser dos mundos que parecían opuestos: la fascinación por la tecnología y una devoción que parecía pertenecer a otros tiempos, un misterio silencioso que apenas comenzaba a revelarse. Su fe no era una herencia pasiva ni una costumbre familiar impuesta. Era una llama que ardía desde adentro, una sed de lo trascendente que lo guiaba hacia el silencio de las iglesias mientras otros buscaban el ruido del mundo. Para él, el sagrario no era un objeto de arte, sino un portal a una presencia viva, un encuentro diario e irrenunciable. Este amor por la Eucaristía, a la que llamaba su autopista al cielo, era el eje secreto que daba sentido a cada una de sus acciones cotidianas. La pregunta resuena con una fuerza que desafía la lógica de nuestro tiempo. ¿Cómo pudo un adolescente, cuya vida se apagó a los 15 años, convertirse en un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo? ¿De qué fuente bebía esa alma joven para irradiar una sabiduría tan madura y una certeza tan inquebrantable? Su historia no es simplemente el relato de una vida piadosa, sino la crónica de un propósito divino que se despliega ante nuestros ojos, invitándonos a descifrar el mensaje eterno oculto en su breve paso por la tierra. Desde sus primeros años, Carlo no fue un niño común. En el seno de una familia inmersa en la cultura secular de Milán, donde la fe era más una tradición que una vivencia, él manifestó una sed de lo divino que desconcertaba y asombraba. Mientras el mundo le ofrecía un sinfín de distracciones infantiles, sus ojos buscaban algo más allá de lo visible. Una curiosidad innata lo empujaba a preguntar por ese Dios del que pocos hablaban, revelando una sensibilidad espiritual que parecía brotar de una fuente interior, pura y desconocida. Su madre, Antonia Salzano, se convirtió en la primera testigo de este milagro silencioso. Con una mezcla de ternura y perplejidad, lo observaba detenerse frente a las iglesias, pidiendo entrar no por curiosidad arquitectónica, sino por un anhelo genuino de estar cerca del sagrario. Ella, que no había recibido una formación religiosa profunda, se encontró aprendiendo de su propio hijo. En la mirada de Carlo descubría una certeza que superaba cualquier argumento, una fe que no se explicaba, sino que simplemente era luminosa e innegable. Esta diferencia se hacía más evidente en su interacción con el mundo. Mientras sus compañeros coleccionaban figuras de acción o videojuegos, Carlo coleccionaba momentos de oración. El rezo del rosario se convirtió en su compañía diaria, un diálogo íntimo con esa Madre del Cielo que sentía tan cercana. Para él, la fe no era un conjunto de reglas, sino una relación de amor. Esta devoción, lejos de aislarlo, abría su corazón a los demás de una manera extraordinaria, enseñándole a ver el rostro de Cristo en cada persona. Su empatía floreció a la par de su piedad. Desde muy pequeño, mostraba una inusual preocupación por los más débiles, los compañeros de clase que sufrían acoso, los ancianos solos, las personas sin hogar que encontraba en las calles de Milán. Ahorraba su propio dinero no para comprar un capricho, sino para ayudar a quienes nada tenían. Su caridad no era un acto aprendido, sino el desborde natural de un corazón que se sentía amado por Dios y que no podía hacer otra cosa que devolver ese amor al prójimo. La normalidad de su vida exterior, la escuela, los amigos, su naciente pasión por las computadoras, servía de velo a esta profunda realidad interior. Pocos podían comprender la dimensión del universo espiritual que habitaba en él. Era un niño alegre y sociable, pero que encontraba su mayor alegría en el silencio de la adoración eucarística. Demostraba con su propia existencia que la santidad no requería apartarse del mundo, sino vivir en él con el corazón anclado firmemente en el cielo, una lección que apenas comenzaba a enseñar. Así, en la aurora de su vida, se dibujaba ya el mapa de su destino. Cada gesto de bondad, cada oración susurrada, cada visita a Jesús en la Eucaristía, eran los hilos dorados con los que se tejía una vocación singular. Su infancia no fue simplemente una preparación, sino el primer acto de una vida entregada por completo. Era el testimonio de que Dios puede sembrar su semilla en cualquier terreno, y que, incluso en el corazón de un niño, puede florecer una santidad capaz de iluminar al mundo entero. El epicentro de su universo espiritual era la Eucaristía,
Para Carlo no era un símbolo lejano, sino una presencia real, el encuentro más importante de su día. La misa diaria se convirtió en su cita ineludible, el momento en que su alma se recargaba de una fuerza inexplicable. La llamaba con una simplicidad luminosa su autopista al cielo, una vía directa y segura hacia Dios. En cada hostia consagrada, él no veía solo pan, sino el rostro de un amigo que lo esperaba con un amor infinito, un misterio que abrazó sin dudar. Junto a este amor eucarístico, florecía una tierna y profunda devoción a la Virgen María. El rosario no era para él una simple repetición de oraciones, sino una conversación continua con su Madre del Cielo, su confidente y protectora. En sus manos, las cuentas del rosario se transformaban en un ancla que lo mantenía firme en medio de las distracciones del mundo. Veía en María el camino más corto y seguro para llegar a Jesús, un modelo de entrega y fe que inspiraba cada uno de sus pasos, pero Carlo vivía anclado en su tiempo. Su fascinación por la informática, un don natural que desarrollaba con la curiosidad de cualquier adolescente, no fue un obstáculo para su fe, sino su más poderosa herramienta de evangelización. Intuyó con una madurez sorprendente que el ciberespacio podía ser un púlpito moderno desde el cual anunciar la buena noticia. Su computadora dejó de ser un simple instrumento de entretenimiento para convertirse en un medio para construir puentes entre la tierra y el cielo, llevando la luz de la fe a la era digital. Esta visión se materializó en su obra más ambiciosa, una exhaustiva exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos en todo el mundo. Con la paciencia de un monje y la habilidad de un programador, dedicó incontables horas a investigar, documentar y diseñar un catálogo digital para que todos pudieran conocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Su habitación se transformó en el centro de operaciones de un apóstol moderno, demostrando que la santidad no exige huir del mundo, sino consagrarlo a Dios. La vida, que fluía como un río de promesas digitales y sonrisas juveniles, fue interrumpida por una tormenta repentina y violenta. Un malestar que parecía pasajero se reveló como el heraldo de una prueba incomprensible: leucemia mieloide aguda, en su forma más fulminante. La noticia cayó sobre su familia como una sentencia, un muro de hielo que congeló el tiempo. El mundo de la tecnología, de la escuela y de los amigos se desvaneció, dando paso a la cruda realidad de un hospital y a una batalla que se libraría en días, no en años. Sin embargo, en el epicentro de ese torbellino de dolor y miedo, Carlo permanecía en una calma que desafiaba toda lógica humana. Mientras los médicos hablaban de protocolos y pronósticos sombríos, su rostro reflejaba una paz inalterable, una serenidad que no era resignación, sino confianza. Para él, el diagnóstico no era un fin, sino una llamada. El sufrimiento físico, que comenzaba a manifestarse con intensidad, no lograba quebrar la fortaleza de un espíritu que ya habitaba en otra dimensión, anclado en una certeza superior. Fue entonces cuando pronunció las palabras que sellarían su legado, transformando su lecho de dolor en un altar de ofrenda. Con una claridad asombrosa para un joven de 15 años, miró a sus padres y dijo: «Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo». No había queja ni lamento, solo la entrega consciente de un corazón que había aprendido a amar hasta el final. Para su madre, Antonia, cada momento en ese hospital era una mezcla de amor infinito y un dolor que rasgaba el alma. Ver el cuerpo de su hijo debilitarse, sentir la impotencia de no poder arrebatarle el sufrimiento, era una prueba que superaba cualquier entendimiento. El eco de las risas infantiles, las conversaciones sobre computadoras y la fe compartida, ahora se mezclaba con el silencio de una habitación donde la vida se consumía visiblemente. Era la noche oscura de una madre, sostenida únicamente por la luz que irradiaba su propio hijo. En medio de esa angustia, las piezas del misterio comenzaron a encajar en su corazón. Recordó las palabras que Carlo le había dicho años atrás, con una extraña y profética seriedad, que estaba destinado a morir joven. Aquello que parecía una fantasía infantil, ahora resonaba como una verdad revelada. Comprendió que la vida de su hijo no era una casualidad, sino una misión cuidadosamente diseñada. El dolor no desapareció,
pero se vio envuelto en un nuevo significado, el de ser testigo de un plan divino que trascendía su propia comprensión. Así, la enfermedad no fue una derrota, sino el punto de inflexión que reveló la verdadera dimensión de su alma. Su sufrimiento, ofrecido con amor, se convirtió en su última y más poderosa evangelización. El hospital dejó de ser un lugar de pérdida para transformarse en el escenario de una victoria espiritual. Carlo no estaba muriendo, estaba completando su obra, demostrando con su entrega final que la autopista al cielo, de la que tanto había hablado, era un camino real que él estaba a punto de recorrer. El tiempo se contrajo en el hospital de Monza. Los días se convirtieron en horas, las horas en instantes fugaces donde la vida terrenal de Carlo se desvanecía con una rapidez abrumadora. El cuerpo, antes lleno de energía juvenil, cedía ante la enfermedad, pero sus ojos mantenían una luz que no era de este mundo. Para sus padres, cada respiro era un milagro y una despedida, un doloroso testimonio de cómo la fragilidad humana se enfrentaba a un misterio que los superaba por completo, viendo a su hijo partir. El 12 de octubre de 2006, el silencio descendió sobre la habitación. El corazón de Carlo dejó de latir, y con él pareció detenerse el mundo para su familia. El vacío que dejó su partida era un abismo físico, una ausencia que pesaba en el aire y en el alma. La ilusión de la pérdida total era devastadora, la cruda realidad de una vida truncada en la flor de su juventud. En ese instante de profundo dolor humano, la lógica terrenal solo podía ver un final, una historia interrumpida, una promesa que no llegaría a cumplirse. Sin embargo, en medio del luto, resonaban sus propias palabras, pronunciadas con la sabiduría de un alma antigua. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no murió como una fotocopia. Su vida, aunque breve, fue una obra maestra de autenticidad, una declaración audaz de que era posible vivir para el cielo en medio del mundo. Su muerte no fue la cancelación de su originalidad, sino el sello final que la hizo eterna, un testimonio de que había vivido plenamente el propósito para el cual había nacido. Así, el dolor de la ausencia comenzó a transformarse en la certeza de una presencia distinta, más poderosa y universal. La familia comprendió que su misión no había terminado en esa cama de hospital, sino que apenas comenzaba. La sensación de pérdida, aunque real y punzante, se vio envuelta por una paz inexplicable, la convicción de que Carlo no se había ido, sino que había llegado a su verdadero hogar. Su partida no era un adiós, sino el inicio de una comunicación más profunda, un legado que ahora florecía para el mundo entero. Tras su partida, un fenómeno inesperado comenzó a gestarse. Su funeral no fue un adiós, sino una congregación de almas tocadas por su luz. Pronto su historia cruzó fronteras, no por edictos, sino a través de la misma red digital que él había utilizado para evangelizar. El nombre de Carlo Acutis se convirtió en un susurro de esperanza que viajaba por el ciberespacio, un testimonio vivo de que el cielo había ganado un nuevo intercesor, un amigo cercano para una generación en busca de sentido. Pronto, los testimonios de gracias recibidas por su intercesión comenzaron a multiplicarse por todo el mundo. Conversiones, sanaciones inexplicables y corazones que volvían a la fe eran las flores que brotaban de la semilla que él había plantado. Su fama de santidad creció de manera tan abrumadora que la Iglesia no pudo ignorar la voz del pueblo. Se inició formalmente su causa de beatificación, un camino para reconocer oficialmente la obra que Dios había realizado a través de su corta pero intensa existencia. Carlos se convirtió en un faro para la juventud. Su imagen, vestido con jeans y zapatillas, demostraba que la santidad no era un ideal anticuado reservado para unos pocos, sino una meta alcanzable en la vida cotidiana. Demostró que se podía amar a Dios sin renunciar al propio tiempo, que una computadora podía ser un altar y que Internet podía convertirse en un claustro desde el cual proclamar el Evangelio. Su vida era la respuesta a la pregunta de cómo ser santo en el siglo XXI. El 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís, la Iglesia confirmó lo que miles de corazones ya sabían. Carlo Acutis fue proclamado beato. La ceremonia fue una celebración de la normalidad extraordinaria, el reconocimiento de que un adolescente de nuestro tiempo había vivido las virtudes heroicas de la fe. Su rostro sonriente llenó las plazas y las pantallas, no como el recuerdo de un pasado lejano, sino como una presencia viva y un modelo actual para todos los que buscan a Dios.
Su historia no concluye con los honores de los altares. Allí es donde realmente comienza su misión universal. La vida de Carlo Acutis es un eco que resuena en la conciencia del mundo moderno, una invitación a no morir como fotocopias. Nos interpela directamente, preguntándonos cuál es nuestra propia autopista al cielo y cómo estamos usando nuestros talentos para construir puentes hacia la eternidad. Su legado es un faro que ilumina el camino, recordándonos que cada vida, sin importar cuán breve sea, puede ser una obra maestra. Al final, la figura de Carlo Acutis trasciende el recuerdo de un adolescente piadoso para revelarse como la de un verdadero profeta de su tiempo. Él no habló con enigmas ni realizó grandes portentos públicos, sino que su profecía fue su propia vida. Una demostración de que la santidad es compatible con los jeans, las zapatillas y una computadora. Comprendió el lenguaje de su generación y lo utilizó para señalar la única dirección que importa, la eternidad, dejando un mapa claro para un mundo a menudo perdido. Su breve existencia se convierte así en un espejo y una pregunta para cada uno de nosotros. No es una historia para ser simplemente admirada, sino un llamado a la acción. Nos obliga a cuestionar cómo vivimos nuestra propia originalidad y cuál es la autopista que estamos construyendo hacia el cielo. La vida de Carlo es la prueba luminosa de que Dios nos llama a todos, aquí y ahora, a dejar una huella de luz en el mundo, transformando lo ordinario en un extraordinario camino hacia Él.